Hoy presentamos en CND Escucha a un hombre muy especial. Es un hombre con un currículum que hoy sí que lo podré leer, porque su currículum es tan vasto que no nos daría tiempo en este programa casi a relatarlo. Jaime García Legaz Ponce. Un economista privilegiado, un economista que ha tenido cargos de relevancia altísimos a lo largo de su vida, que en la década de los 40 a los 50 años, eso le acerca un poquito más a mí, que soy un poquito más mayor, pero en esa época él consiguió logros realmente casi hitos en la historia de España. Por ejemplo, en su vida personal, la revista Forbes, en 2017, tan solo hace 2 años y medio, le declaró como el mejor CEO de una compañía española. Eso evidentemente ya le da un carácter internacional fortísimo. Con sus cargos políticos cercanos, asesor del gobierno de España, en el gobierno de Aznar, secretario de Estado en aquel momento, un cargo importante, un cargo en un momento de la economía, del nacimiento de la economía española fortísimo, le hace que al día de hoy, en una posición completamente diferente, entre los muchos consejos en los que preside o los que está como miembro de ese mismo consejo de administración, se encuentra una institución que es especial para Caribbean News y muy especial para nosotros, por la cercanía que tenemos a este país y donde hoy estamos transmitiendo este programa, desde La Habana, Cuba. Jaime García Legaz es el presidente de la parte española de la sociedad que maneja y que apoya a todas las empresas españolas que participan en Cuba. Y eso se llama el Comité Hispano-Cubano de Negocios. Así que bienvenido, Jaime, y a partir de ahora ya comenzamos a conversar de esos temas que tanto nos unen. ¿Cómo llegaste a este puesto? ¿Qué relación tenías con Cuba para poder llegar a este puesto directamente y hacer esta gestión? ¿Y desde cuándo lo estás haciendo? Bueno, en primer lugar, José Carlos, muchísimas gracias por tu presentación, que es muy generosa y desde luego excesiva en los elogios. Para mí es un gran honor estar ahí hoy contigo y con todos los oyentes de este programa y todos los que nos están siguiendo por internet. Y para mí es también un privilegio poder presidir la sección española del Comité Empresarial Hispano-Cubano. El Comité Empresarial es el único órgano de cooperación empresarial que existe entre España y Cuba. Y teniendo en cuenta que España es el primer socio comercial de Cuba y uno de los 3 mayores socios comerciales de Cuba en todo el mundo, junto con China y con Venezuela, el comité tiene una gran importancia a la hora de articular todas las iniciativas que permitan reforzar los vínculos comerciales y de inversión entre 2 países hermanos como son Cuba y España. El comité pretende detectar problemas, detectar dificultades y poner en marcha iniciativas para intentar resolverlas. Yo tuve la oportunidad de visitar Cuba por primera vez allá por 1995, es decir, hace ya unos cuantos años. He mantenido siempre una relación muy estrecha con Cuba, pero fue cuando asumí la responsabilidad de secretario de Estado de Comercio en 2011, cuando la relación se convirtió en una relación profesional y profunda. He tenido la suerte, el privilegio de trabajar con ministros, con vicepresidentes del gobierno cubano en resolver problemas muy graves que teníamos en nuestra relación bilateral. Por ejemplo, pues toda la renegociación y la condonación de la deuda que existía por importes muy elevados y que una vez renegociada y condonada permitió abrir un nuevo capítulo en las relaciones comerciales hispano-cubanas. También he tenido la suerte de poder desempeñar la responsabilidad de presidente y consejero delegado de CESTE, que es la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, que es un vehículo fundamental para la relación comercial hispano-cubana, porque CESTE maneja el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, que es un instrumento de garantía fundamental para que los exportadores españoles puedan trabajar con Cuba con seguridad y con la garantía de que si se producen impagos por parte cubana, responderá el Estado español a través de CESTE.
Y finalmente también tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de trabajar muy intensamente con el gobierno cubano en mi etapa de presidente y consejero delegado de AENA, la empresa española de aeropuertos. Gracias a esa etapa, pues conseguimos también iniciar unos trabajos para cooperar intensamente en materia aeroportuaria y aeronáutica. Y durante todo este tiempo he encontrado en la Cámara de Comercio de Cuba, en su presidente Orlando y en todas las autoridades de los distintos ministerios, el MINCEX, entre otros, la mayor voluntad de colaboración. Ahí nos hablabas de AENA como uno de tus últimos cargos, y en ese cargo tú hiciste o tuviste un plan que era 1821, que era de la externalización de AENA hacia otros países que no fueran España, obviamente. Con Cuba hay una relación también fuerte y un interés de AENA hacia diferentes aeropuertos. ¿Nos puedes adelantar un poco más de cómo está ese tema y cómo funcionaría? Bueno, el gobierno cubano decidió hace ya unos años confiar en socios internacionales para la gestión de sus aeropuertos o de algunos de sus aeropuertos, por ser más preciso, y también confiar en esos operadores para que aportaran la inversión necesaria para modernizar los aeropuertos. El principal aeropuerto de Cuba, como todo el mundo sabe, es el aeropuerto José Martí de La Habana. Ese fue un aeropuerto que fue adjudicado a una compañía francesa, Aeropuertos de París. Y a partir de ese momento se inició otra fase en la que se han ido dando pasos para otorgar otros aeropuertos a operadores internacionales. Es un proceso dilatado en el tiempo, en el que AENA manifestó en su día y ha manifestado reiteradamente la voluntad de formar parte de la gestión aeroportuaria cubana, y esperemos que en el futuro todos estos trabajos fructifiquen y AENA sea capaz de incorporarse al mapa aeroportuario cubano para poder gestionar algunos de sus aeropuertos. Yo creo que para Cuba sería una garantía máxima contar con AENA como operador de aeropuertos. AENA es la principal compañía de aeropuertos del mundo, tiene 47 aeropuertos en España, 6 aeropuertos en Brasil, tiene participaciones en 12 aeropuertos en México, en 2 aeropuertos en Colombia, 2 aeropuertos en Jamaica y también uno de los 5 aeropuertos de Londres. Y por tanto tiene toda la capacidad y los conocimientos, los equipos humanos, tecnológicos necesarios para modernizar el sistema aeroportuario cubano y poder contribuir también al desarrollo del sector turístico, ya que un buen aeropuerto, un aeropuerto bien gestionado, es la puerta por la que entran los turistas, y en el caso de Cuba, por razones evidentes, por su insularidad, es el medio de acceso de la inmensa mayoría de los turistas que deciden visitar la isla. Ojalá que en no mucho tiempo podamos celebrar la entrada de AENA en el sistema aeroportuario cubano. Nuestra relación era el comercio después del COVID-19, pero también sin dejar a AENA y siendo rápido, AENA quizá es una de las compañías más rentables y en este caso más sólidas del mundo en la gestión de aeropuertos. ¿Eso le daría alguna posición predominante ante otras compañías que no tienen la solvencia económica o la liquidez en estos momentos que AENA puede tener? Sí, AENA ha tenido la ventaja de ser una compañía excepcionalmente bien gestionada durante muchos años, y es una compañía que, gracias a la prudencia financiera, no ha incurrido en los niveles de endeudamiento que ofrecen otros operadores. Con la caída brutal del tráfico que se ha producido como consecuencia de la pandemia, del COVID-19, obviamente los ingresos de los operadores aeroportuarios se han reducido de forma drástica. Y esto ha colocado a algunos de esos operadores en una situación financiera límite que no afecta con esa intensidad a AENA, gracias, como decía antes, a esa prudencia en su endeudamiento y en la absorción de recursos externos para financiar su expansión. AENA es un operador enormemente sólido, enormemente eficiente, con los ratios de eficiencia más altos del mundo. Y la confianza en AENA sería, en mi opinión, un gran acierto por parte del gobierno cubano.
Hay una base en el trabajo que tú has estado realizando como secretario de Estado, como con CESTE y con toda la visión, porque esto ya no es por tus cargos solamente, sino por tu visión internacional y sobre todo el punto de Iberoamérica, que es en el que nosotros trabajamos y a que nos dedicamos, Iberoamérica y el Caribe. ¿Cómo crees tú que las relaciones bilaterales entre España y los países de Iberoamérica y el Caribe, incluido Cuba, por supuesto, van a poder ser modificadas después de ese COVID-19? ¿Tú crees que va a ser una oportunidad para muchas compañías o se convertirá en una debilidad? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, el comercio es siempre una fuente de prosperidad, una fuente de riqueza, y por eso es tan peligrosa la tendencia proteccionista que hemos empezado a ver en los últimos años por parte de algunos países, ¿no? El cercenar el comercio, erigir barreras, supone reducir las fuentes de prosperidad para los países, y si España, por ejemplo, que era un país pues pobre en los años 60, 70, es ahora un país próspero, ha sido, entre otras cosas, gracias a su apertura, a su integración en la Unión Europea y gracias a su apertura al resto del mundo a través del comercio y la inversión. Evidentemente, la pandemia ha provocado una crisis económica mundial, ha provocado una caída de la actividad económica en prácticamente todos los países, una caída especialmente abrupta por la intensidad de la depresión de la demanda y por los problemas que se han generado en la oferta, y esto está traduciéndose también en las cifras de comercio. Obviamente, cuando un país produce menos y un país registra en incrementos en su tasa de desempleo, obviamente las familias gastan menos, y si gastan menos, los países importan menos, y eso se traduce, por lo tanto, en caídas en las cifras de intercambios comerciales. Pero esto es coyuntural. La pandemia no va a durar siempre. Estamos escuchando o oyendo y leyendo noticias alentadoras respecto a la posibilidad de que se encuentre una vacuna efectiva dentro de unos meses, y esto permitirá una recuperación económica, aunque las cicatrices que va a dejar esta crisis van a ser grandes y profundas. Lo importante es ser conscientes de que entre España y Iberoamérica, España y nuestros hermanos iberoamericanos, hemos conseguido tejer una red de acuerdos de libre comercio enormemente profunda y amplia. Si echamos la vista atrás, nadie hubiera apostado hace 15 años, hace 10 años, por una realidad como la actual, en la que existen acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y México, Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Existe un acuerdo ya firmado desde el punto de vista político con Mercosur, y por tanto esto significa que una vez que se materialice este gran acuerdo de Mercosur, prácticamente todas las economías de Iberoamérica estarán conectadas con la Unión Europea y por tanto con España, sin barreras comerciales y por tanto con la posibilidad de intercambiar bienes y servicios sin tener que pagar aranceles y sin tener que afrontar todas esas barreras que hasta hace poco han ido impidiendo ese comercio. Y esto va a ser, sin ninguna duda, una gran fuente de prosperidad tanto para las economías iberoamericanas como para la economía española, además de ser una fuente de enriquecimiento mutuo. El comercio es mucho más que el comercio en sí, lo que se puede ver en las cifras. Significa que hay empresarios que viajan continuamente a un lado y otro del Atlántico. Significa asociaciones empresariales, empresarios mexicanos que emprenden con empresarios españoles, empresarios brasileiros que emprenden también con empresarios españoles y viceversa. Y esto es también una fuente de enriquecimiento para las sociedades en todos sus ámbitos. Yo, por tanto, soy optimista, más allá de la crisis actual, respecto al medio y largo plazo. Estoy seguro de que las relaciones iberoamericanas van a vivir un momento de esplendor una vez que seamos capaces de superar este trance tan duro y tan doloroso que está representando el COVID-19, y creo que debemos sentirnos satisfechos por el trabajo que se han hecho desde las instituciones, tanto desde los gobiernos iberoamericanos como del gobierno de la Unión Europea y el gobierno español, para conseguir tejer esta red tan profunda de acuerdos de libre comercio que facilitan tanto los intercambios. Centrándonos en el tema turismo,
inversiones en el turismo porque como motor de la economía el turismo requiere y quiere a su vez a que muchas empresas de diferentes sectores estén involucradas en él. En el caso de Dominicana, Puerto Rico y Cuba, Caribe español, los empresarios españoles son los mayores inversores, bueno, los mayores inversores en Dominicana y Cuba, evidentemente. Puerto Rico quizás son los americanos. Pero en estos tres países, tú eres un experto en Puerto Rico, has participado en foros, en conferencias, tanto en Puerto Rico como en España. ¿Cómo ves la interrelación del Caribe de habla hispana con España y las posibles fuerzas que pueden tener los inversores españoles apoyados por el gobierno español? ¿Existe alguna tendencia que pueda dar luz a los empresarios españoles para invertir en estos tres países, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana? Bueno, qué duda cabe que la presencia en el sector turístico a través de la implantación hotelera de los emprendedores, de los empresarios españoles es enorme. De la planta hotelera cubana, pues más del 70% es propiedad o está administrada, por ser más preciso, por empresas españolas, mediante empresas mixtas, etcétera. En República Dominicana también hay una presencia enorme de los operadores turísticos españoles y esto es en sí una gran noticia. La tendencia además es a que esta presencia se incremente y estoy seguro de que así va a ser una vez que la crisis sea superada. Puerto Rico es un país que por su pertenencia a los Estados Unidos y su carácter de Estado asociado y su vinculación más cercana con Estados Unidos, pues tiene quizás una menor presencia empresarial española, incluida la hotelera, pero también la cercanía, la cultura, el idioma nos acerca muchísimo y los operadores españoles también tienen actividad allí. Yo creo que en los tres países lo que tenemos es un gran camino por recorrer. Las empresas hoteleras españolas saben que disponen de líneas de ayuda por parte del gobierno español a la inversión en Cuba, líneas de financiación. Hay que recordar que del año 2016 se creó en Cofides una línea de financiación específica para Cuba, llamada FinCuba, y estos instrumentos, junto con el apoyo que presta CESTE, la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, con el apoyo a su vez de los bancos en las entidades financieras españolas, permiten a las empresas hoteleras disponer de los recursos financieros necesarios para seguir continuando su expansión y su implantación en los tres territorios. El corto plazo lo hace difícil, obviamente las empresas operadoras del sector turístico lo están pasando muy mal. Obviamente el sector turístico ha sido quizás el sector más golpeado por la crisis del coronavirus, la desaparición prácticamente de los vuelos, las prohibiciones gubernamentales para los desplazamientos han sido pues un golpe durísimo para el sector, pero de nuevo, y como decía anteriormente, creo que hay que poner la vista más allá de los meses que nos siguen y por tanto pues 2021 estoy seguro de que va a ser el año de la recuperación, del repunte y por tanto de la vuelta a la normalidad de toda esta actividad en la que las empresas españolas van a estar sin ninguna duda presentes con carácter protagonista. Una cosa que nos sorprende también es que, por ejemplo, en Cuba, que estabas hablando, que estas líneas donde los empresarios españoles en España no han podido trabajar durante este tiempo. Sin embargo, aquí los hoteles que estaban en construcción han seguido trabajando y el desarrollo turístico implementado por el propio Ministerio de Turismo y por el gobierno de este país ha seguido previendo y trabajando para ese futuro próximo, que es por el que creo que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Cómo se ve desde el punto de vista español esta interrelación y este trabajo de la mano entre el gobierno español, el gobierno cubano y los empresarios españoles que siguen trabajando en este momento en el país? Bueno, nosotros siempre hemos dicho, y desde luego desde la Cámara de Comercio de España hemos defendido
que la relación hispano-cubana es una relación fraternal, es una relación familiar y es una relación que está por encima de los posibles desencuentros o incluso de las posibles divergencias que se puedan producir en momentos puntuales del tiempo. En el caso del sector turístico, la apuesta por Cuba de los operadores hoteleros españoles no es reciente, es una apuesta que lleva en marcha pues casi 40 años, 30 años como mínimo en el caso de los principales operadores, ¿no? Y entonces no podemos pensar que unas dificultades de corto plazo provocadas por esta pandemia o las que pudieron producirse con la crisis de 2008-2009 hasta el 2012 vayan a suponer un parón definitivo, ni muchísimo menos en la relación hispano-cubana en el ámbito turístico. La construcción ha seguido adelante de muchas de estas infraestructuras porque la confianza es total. En las visitas recientes, tanto del presidente del gobierno español como del propio jefe del Estado, del rey de España, a Cuba se pusieron de manifiesto pues el carácter fraternal de nuestra relación y sobre todo esa apuesta empresarial de largo plazo que se está manifestando en la continuidad de la apuesta por la inversión en Cuba y que estoy seguro de que se va a traducir otra vez en los cientos de miles de visitas de turistas españoles a Cuba en cuanto las restricciones se levanten y en cuanto la normalidad vuelva a la vida diaria de los ciudadanos españoles. En tu opinión y en tu experiencia basada por tus cargos anteriores también, ¿cuáles serían los sectores estratégicos que tendrían mayores oportunidades a partir de este momento para toda Iberoamérica y el Caribe? Bueno, yo creo que en el medio y largo plazo hay sectores que tienen muchas oportunidades todavía no desarrolladas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el sector agroalimentario, en el sector agropecuario, en el que simplemente los acuerdos de Mercosur van a abrir un campo infinito de cooperación empresarial. Son sectores en los que todavía la Unión Europea y particularmente España pues importa poco y en los que tendría sentido una profundización de la relación bilateral. Vamos a ver también en los sectores industriales un despegue cada vez mayor de los intercambios. Es verdad que ya hay un volumen creciente que se ha multiplicado de intercambios en cuanto se ha suscrito un acuerdo comercial, pero objetivamente hablando, los intercambios comerciales entre la Unión Europea e Iberoamérica o entre España e Iberoamérica siguen siendo muy bajos para el potencial de intercambio que seríamos capaces de realizar. Esto será una realidad en el futuro. Los intercambios comerciales van por sí mismos abriendo nuevas oportunidades porque son los empresarios los que descubren nuevas oportunidades a medida que van tomando una presencia mayor en los mercados, pero más allá del sector turístico, que es un sector obviamente ya conocido y en el que no solamente República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, sino otros países también como Costa Rica, México, Colombia, en los que hay presencia empresarial española, Brasil o Argentina. Yo creo que el sector agroalimentario es un sector en el que vamos a ver fuertes desarrollos de los intercambios, también en el sector servicios, una vez que se eliminen las barreras, sobre todo en Mercosur, donde hay una gran economía que es la brasileña, que está por explotar en cuanto a sus relaciones comerciales con la Unión Europea y con España. Y por tanto, estos sectores son sectores que abren muchísimas oportunidades. Pero hacer una lista cerrada no tendría ningún sentido. La realidad va cambiando, estamos viendo cómo los acontecimientos económicos abren oportunidades que hasta hace poco nadie hubiera imaginado. Estamos viendo, por ejemplo, ahora pues todos los intercambios comerciales masivos de material de protección, material sanitario, geles, mascarillas, test, equipos médicos que se está produciendo desde China y desde otros países asiáticos hacia Europa. Bien podemos pensar en que dentro de unos años pues los propios países iberoamericanos son capaces
de desarrollar industrias muy potentes que se traduzcan en exportaciones muy fuertes hacia la Unión Europea y particularmente hacia España. ¿Cómo interpretas la apertura de los países al comercio electrónico, fundamentalmente la apertura de Cuba al comercio electrónico? ¿Cómo la interpretas y qué valor le puedes dar para los próximos años? Bueno, pues el comercio electrónico era un gran desconocido para muchos consumidores antes de la crisis del COVID. Yo en mis responsabilidades privadas algo he tenido la oportunidad de conocer de una forma más directa como miembro del Consejo de Administración de Día, que es el segundo operador comercial español, la segunda gran cadena de supermercados española. Y lo que estamos viendo en las últimas 14, 15 semanas es una explosión del comercio electrónico. Y lo que todos los expertos están explicando es que una parte muy importante de este incremento del comercio electrónico no es coyuntural. Es verdad que una parte de este comercio que ahora se produce por el canal electrónico se debe a que hay mucha gente que no quiere acudir a un establecimiento comercial tradicional, prefiere comprar por internet y que le traigan la compra a casa, pero hay otro conjunto de consumidores que es muy importante que ha descubierto que este canal es un canal eficiente y un canal enormemente cómodo para tener que evitar los desplazamientos a centros comerciales, ir a un establecimiento en el que a lo mejor el producto que quiere comprar no está disponible. Eso no ocurre en el comercio electrónico y, por tanto, el comercio electrónico va a experimentar una explosión impresionante en todo el mundo en la que la crisis del COVID ha servido como detonante. En el caso de Cuba creo que tiene un recorrido enorme. La facilitación normativa del comercio electrónico en Cuba es una magnífica noticia y creo que va a ser un elemento muy importante del desarrollo comercial en la isla, teniendo en cuenta también las restricciones que hay para la movilidad de muchos ciudadanos que quizás no tienen los medios de transporte necesarios para desplazarse a realizar con comodidad esas adquisiciones en el canal presencial, en un centro físico. Creo que es una muy buena noticia y que es un sector con enorme futuro en la economía cubana. Respecto a esas oportunidades que te comentaba en los sectores, también tenemos la última pregunta de las últimas preguntas que podemos tener, y sería, ¿cuáles serían tus recomendaciones para que el comercio que se puede instaurar a partir del comercio electrónico nuevo, los proveedores y tanto de servicios informáticos como los proveedores de servicios de los productos que se van a vender a través de este comercio electrónico puedan interrelacionarse con los ciudadanos de los países iberoamericanos y de esa forma conseguir que se una una exportación desde España hacia estos países que hoy por hoy se hace mucho más desde Estados Unidos o desde grandes núcleos o grandes corporaciones como Amazon, por ejemplo, que son las que son los transportistas de estos temas. ¿Cuál sería la solución para que España pudiese tener una posición más cercana a todos los países de Iberoamérica en comercio electrónico? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, José Carlos, es difundir esta realidad en el mundo empresarial español. Yo estoy seguro de que hay muchos empresarios españoles muy activos en el mundo del comercio en general y del comercio electrónico en particular, que quizás no conocen estos cambios que se han producido en Cuba recientemente. El comercio electrónico es un ecosistema muy complejo que tiene detrás muchos servicios que no se ven, tiene muchísima logística, muchísimos servicios de tecnología de la información, muchísima relación con proveedores que el cliente simplemente no ve. El cliente simplemente se mete en Internet, hace una compra, da el clic, paga y un tiempo después aparece un señor con unas cajas en su casa y le proporciona el producto, pero la complejidad que hay detrás del comercio electrónico es grande. Quizás lo que tenemos que conseguir es difundir mejor en las empresas españolas esas oportunidades que ofrece el comercio electrónico y poder conseguir que haya
proveedores de servicios de tecnología de la información, proveedores de productos y empresas de logística que lucren con esta realidad. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Espero y tengo el orgullo de haberte presentado. Tengo una propuesta para hacerte y es que, como sabes, soy caballero de la Orden del Camino de Santiago y comendador para la isla de Cuba de la Orden del Camino de Santiago. Nos encantaría tenernos dentro de nuestra orden, así que te invito que en mi próximo viaje para España conversemos de esto y en Santiago de Compostela, si nos amplían al año 2022 lo que va a ser 21-22, el año santo compostelano, podamos tener un caballero más con tu prestigio y categoría. Así que muchísimas gracias, de verdad, Jaime, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Es un placer siempre conversar contigo, José Carlos. Enhorabuena una vez más por todas las iniciativas que con tanto éxito estás desarrollando en Cuba y sabes que me tienes siempre a tu disposición en lo que necesites.